Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase. Hoy día nos toca hablar sobre el desequilibrio ecológico. Estamos en el tema número 2 de nuestro curso de biología. Bueno, vamos a comenzar, chicos, hablando sobre qué cosa es ecología. ¿Recuerdas? La ecología es la ciencia que se encarga del estudio de la interacción de los seres vivos con el medio ambiente. Ya, pero ahora vamos a hablar de desequilibrio, dice. Es decir, no va a haber un equilibrio. Entonces vamos a estudiar primero a qué se debe el desequilibrio, qué va a pasar, por qué, por qué hay un desequilibrio en nuestro ecosistema. Veamos entonces. Para hablar de desequilibrio, primero tenemos que hablar qué es el equilibrio. Y eso es lo que sí sabemos, porque nosotros hemos estudiado hasta ahora lo correcto, lo normal. ¿Qué cosa es ecología? ¿Qué cosa es ecosistema? ¿Cuáles son los factores bióticos? ¿Cuáles son los factores abióticos? También hemos hablado de las relaciones interespecíficas entre diferentes especies. También hemos hablado sobre las relaciones intraespecíficas dentro de una misma especie. Sí, habíamos estudiado eso en biocenosis. Ahora, vamos a ver qué cosa es el equilibrio ecológico, dice. Dice que podemos definirla como el equilibrio resultante de la regulación de los diferentes ciclos y redes del ecosistema. Es decir, ¿te acuerdas que habían ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono, ciclo del agua, ciclo del oxígeno? Habían varios ciclos que regulaban o que mantenían de manera correcta todo nuestro medio ambiente, ¿no? Todo nuestro clima, la temperatura, eso se mantenía a través de un ciclo. Pero también eso tenía relación con las relaciones de interdependencia que ocurren entre los seres vivos o relaciones intraespecíficas o interespecíficas, ya sea con las plantas, los hongos, las bacterias, entre ellos mismos, por ejemplo, acá los mamíferos, estos elefantes, qué relación tienen con estos antílopes, se llevan bien, tienen dificultades, son negativas, son pues, positivas estas relaciones. Yo veo que son positivas, es decir, no le afecta ni a uno ni al otro. Es decir, los elefantes no perjudican ni benefician a los antílopes y los antílopes de la misma manera, ¿no? Entonces ellos viven en una especie de relación neutral o neutralismo. Bueno, de eso se trata el equilibrio ecológico, de las relaciones que existen entre los seres vivos del ecosistema y también las regulaciones que tienen los diferentes ciclos en nuestro ecosistema. Miss, ¿también se tiene referencia sobre la cadena alimenticia? Claro, hay una secuencia de los eslabones de alimentación en el ecosistema. ¿Quién es depredador? ¿Quién es productor? ¿Quién es consumidor de primer orden, segundo orden? Y así. ¿Te acuerdas la cadena alimenticia? Muy bien. Entonces sigamos. El equilibrio es eso. Todo respetar en los eslabones, respetar las relaciones interespecíficas, interespecíficas, respetar también los ciclos de los elementos químicos que existen en el medio ambiente. Sigamos. Ahora, ¿qué es desequilibrio? Cuando eso se altera, cuando hay una alteración de este ciclo de la cadena, por ejemplo, alimenticia de los eslabones, vamos a provocar alteraciones de la forma regular de los componentes. Es decir, por ejemplo, acá con un ejemplito, es si nosotros matamos a estas serpientes, ya sea por religión, por creencia o porque simplemente queremos depredar o nos gustan las serpientes, la piel de las serpientes y de pronto empezamos a matar las serpientes. Las serpientes se alimentan, por ejemplo, de sapos o ranas y estas ranas consumen, sapos, perdón, y estos sapos consumen insectos, se van a alimentar. Entonces, si yo mato a las serpientes, ya no va a haber quien se coma los sapos, ¿verdad? Entonces los sapitos van a aumentar. Hay bastantes sapitos. Y estos sapitos se empiezan a comer a todos los insectos. Como hay bastantes sapitos, se van a comer a todos los insectos prácticamente. Entonces, poco a poco van a desaparecer los insectos. Va a haber extinción de ciertas especies. ¿Ya? Miss, pero también esta culebra o esta serpiente se alimenta de roedores. Si matamos a todas las serpientes, van a aumentar roedores como ratas y pueden invadir incluso nuestras casas. Así es, eso puede pasar. ¿Ya? Entonces, todo tiene que tener un equilibrio. Tiene que haber depredadores que consuman pues a sus presas y se sigue toda la cadena alimenticia. No se puede alterar. Cuando se altera esto, ya sea de una manera provocada por mecanismo del hombre principalmente, estamos hablando de un desequilibrio ecológico. Veamos entonces nuestra clase del día de hoy
este tema. ¿Qué cosa es el desequilibrio ecológico? Dice, es una situación de desajuste o alteración de las relaciones de interdependencia entre los componentes naturales que conforman el ambiente. Cuando hay alteración de esto, estamos hablando de desequilibrio. Hablar de desequilibrio ecológico es referirse a la pérdida de balance que existe en el medio ambiente y las consecuencias para los seres vivos que la habitan. Por ejemplo, acá mira, la tala desmedida de árboles. Este señor, que debe pertenecer a una industria maderera, ya ha talado todos los árboles y quiere seguir talando, mire, y a este pobre señor que debe ser un pro, un defensor del ecosistema, está tratando de rescatar algunas germinaciones o plantaciones de árboles, pero no, él quiere seguir talando y hasta lo persigue al señor, ¿no? Esta caricatura pues refleja lo que ocurre pues en la industria o en las grandes empresas madereras. Y acá hay un desajuste, acá se muestra al planeta Tierra calentándose. ¿Por qué? Producto de la contaminación ambiental. ¿Quiénes contaminan el medio ambiente? El hombre, pues nosotros, por una falta de conocimiento o cultura del cuidado del medio ambiente. Entonces, nosotros mismos perjudicamos el medio ambiente, sí, porque no tenemos una buena educación del cuidado del medio ambiente, así es, no tenemos una buena educación, así que hoy día tenemos que ser conscientes de que debemos aprender sobre educación ecológica, cómo cuidamos nuestro medio ambiente, nuestra ecología, porque la tierra es una sola y aquí se van a quedar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y así, así, así. Así que tenemos que aprender a cuidar nuestro medio donde vivimos. Vamos a ver por acá entonces, causas del desequilibrio, dice. Una de ellas es la deforestación. ¿Qué cosa es la deforestación? Es la destrucción de la superficie forestal, de nuestras plantas, nuestras plantaciones, principalmente de la tala masiva de árboles, ¿no? Sobre la industria maderera viene pues a nuestros bosques a talar los árboles. ¿Dónde? ¿Qué países tienen gran cantidad de patrimonio forestal? Dice Australia, Brasil, Canadá, China, Congo, India, Indonesia, también está Perú, Rusia y Estados Unidos. Todos estos países tienen buena cantidad de vegetación, bosques, pero acá la industria maderera pues ha visto un recurso muy importante para el comercio o la venta de estos árboles, de los troncos o de la madera de estos árboles, ya sea para fabricar casas, para hacer papel, cartones, no sé, tantas cosas, y perjudica pues el medio ambiente o causa un desequilibrio ecológico. ¿Por qué desequilibra mis? Allá, porque en estos bosques viven también animales, roedores, una serie de herbívoros, de repente animales también nativos, salvajes, pero al cortar esta tala de forma desmedida de árboles, muchos de estos habitantes de estas zonas forestales tienden a migrar, a desaparecer. ¿Ya? Destrucción, entonces, pues, ¿quién lo provoca? Provocado por acción humana. Explotación del suelo. Allá también ocurre deforestación cuando hay una explotación del suelo por la agricultura. Queremos zonas o espacios de tierra libres para poder desarrollar agricultura. También tenemos que talar árboles y dar un espacio pues para esta zona. ¿Sí? Entonces, primera causa de desequilibrio ecológico, deforestación por acción del hombre. Segunda causa, desertificación, dice allá. Cuando hay desertificación tiene que ver sobre la degradación de los suelos. Suelos secos, suelos de zonas áridas o semiáridas, donde no hay mucha lluvia, las lluvias son escasas en esta zona. Ocurre que estos suelos se empobrecen más hasta convertirse en desiertos. Se degrada, dice, el proceso de degradación de las tierras de zonas áridas o secas, semiáridas y subhúmedas secas. Tierras terminan adquiriendo la característica de los desiertos. Las causas responden a factores climáticos. Uno puede ser la erosión de los suelos. Al estar los suelos así desprovistos, porque no hay mucha agua, no hay lluvia, no crece mucha vegetación, el aire arrastra los minerales de la superficie o los componentes de la superficie de los suelos hacia otras zonas. El agua también, bueno, en este caso no hay lluvias, pero también puede provocar erosión o desgaste de los suelos. La falta de agua también provoca que haya este proceso de desertificación o que poco a poco los suelos secos o áridos se conviertan en desiertos. ¿Ya? En esta zona hay bastante pobreza porque no hay buena opción para la agricultura, entonces también eso es lo que encontramos con este desequilibrio ecológico llamado desertificación.
La siguiente causa de desequilibrio ecológico, explosión demográfica. Allá. Cuando nosotros hablamos directamente decimos, ¿quién altera el ecosistema? ¿Quién afecta el equilibrio del ecosistema? Es el mismo hombre. ¿Cómo, Miss? ¿Quién altera? Cuando nosotros botamos la basura por medio de la contaminación ambiental, plásticos, basura en los recursos naturales, todo esto que nosotros provocamos porque no tenemos una buena cultura de reciclaje tal vez, o de simplemente de colocar nuestra basura en el lugar donde corresponde, lamentablemente ensuciamos, perjudicamos y alteramos el ecosistema, ¿no? Provocamos un desequilibrio ecológico. Miss, ¿el hombre entonces es el causante? Sí. ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué da esto? Porque ha aumentado la cantidad de población. Actualmente en el Perú somos 33 millones de habitantes y seguimos creciendo. Miss, pero ahora dice que el COVID-19 está matando a mucha gente. Puede ser. Puede ser, sobre todo la población pues, longeva o los más viejitos, está afectando este virus, pues. Bueno, regresemos. Explosión demográfica. La explosión demográfica viene a ser el aumento de la población en millones de personas. Las personas deterioran el medio ambiente. Acá estamos, contaminamos el medio ambiente. La gran industrialización también contamina el medio ambiente. Claro, ¿por qué migran? Por ejemplo, en los años 60, 70, la gente de la sierra migraba del campo a la ciudad, es decir, dejaba sus chacras, dejaba su ganadito y se venía a Lima a trabajar, porque acá en Lima había mejores oportunidades para el desarrollo, para el estudio de los niños. Entonces, ¿qué empezaron a ver? Empezaron a formarse los asentamientos humanos. Villa El Salvador, por ejemplo, fue uno de los primeros asentamientos humanos que se dio por la migración de la gente de la sierra hacia la ciudad. Bueno, entonces acá aumentó la explosión demográfica, contaminamos las aguas, el mar, cuando vamos a la playa, comemos, tomamos, botamos nuestro desperdicio, dejamos todo sucio, ¿ya? Contaminamos el mar, eso es algo que no debemos hacer, tenemos que corregir. Si vamos a un lugar o visitar algún lugar natural, tenemos que cargar nuestra basura, cuidar el medio ambiente. Miss, pero el otro no lo hace. Nosotros no hay que pensar por los demás, actuemos por nosotros. Nosotros podemos con nuestro granito de arena podemos contribuir a cuidar el medio ambiente. Si el resto no lo hace, poco a poco lo irá diciendo siguiendo nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que cuidar, empecemos a cuidar el medio ambiente, ¿ya? Entonces no contaminemos ni el mar, ni los ríos, los suelos, la atmósfera, nada de eso. La explosión demográfica ha acelerado el efecto invernadero y destruye la capa de ozono. Ya, ¿qué cosa es el efecto invernadero? Tiene que ver con el calentamiento global. Ya, eso lo vamos a ver en una clase posterior. Vamos a hablar sobre el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono. Todo eso lo vamos a ver, pero un poquito vamos a ver por acá. La contaminación entonces del hombre afecta o acelera el efecto invernadero o el calentamiento global, destruye la capa de ozono también para que ingresen más. ¿Qué cosas van a entrar? Las radiaciones ultravioleta. ¿Qué va a provocar las radiaciones ultravioleta? Nos va a afectar en la piel. También nos va a afectar incluso en la vista, provocando de repente cataratas. Lluvia ácida, ya, son aquellas lluvias que se producen con ácidos sueltos, principalmente por el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, procedentes de la combustión de petróleo o de fósiles y también de la combustión de motores o la falta de combustión de ellos. La contaminación del aire o de la atmósfera va a provocar que se formen el ácido sulfúrico y nítrico, provocando la lluvia ácida, afectando nuestras plantaciones. ¿Ya? Entonces, tercera causa de desequilibrio ecológico, explosión demográfica, aumento de las personas, muchas personas, y esto pues afecta nuestro medio ambiente. Causa 4, incendio forestal. Esta es otra causa de desequilibrio ecológico, dice. ¿Qué va a pasar aquí? Dice, es un tipo de incendio que se extiende sin control en terreno forestal o silvestre. Miren por acá este incendio. Está por todos lados, humo por acá hay fuego también. Se extiende de manera rápida, sin control, dice, rápidamente por esta zona. Missy, ¿por qué se extiende? Probablemente porque hay zona pues de pastizales, de ramas secas que permite que se extienda rápidamente el fuego por todos lados, sin control, dice, afectando la flora y fauna de la zona. Claro, si se quema todo este lado, los animalitos
si consiguen escapar, salen los insectos, las aves, de repente incluso hay nidos, hay bacterias, hay líquen, musgo, todos ellos se afectan, ¿ya? Entonces, esto es una causa terrible de desequilibrio ecológico en nuestros bosques. Las causas pueden ser sequías prolongadas, ¿no? Calor excesivo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los biomas, los chaparrales? En los chaparrales decían que en los veranos y otoños, que eran bastante calurosos, podían producirse incluso incendios de una manera inesperada, rápidamente, porque hacía demasiado calor. Los rayos también podrían provocar en estas zonas secas los incendios forestales, los vientos fuertes, emisión de etileno también allá. Cuando se emite pues este gas etileno en la atmósfera es sumamente volátil y fácil de combustión, fácilmente de quemar. Entonces eso se propaga por acá y también causa este incendio. También lo más común es, aparte de las causas naturales, como son las sequías, el calor excesivo, dicen que el factor más común es la causa del hombre, la mano del hombre. ¿Cómo el hombre puede producir estos incendios? Ya, por la quema de repente de ciertas partes, de ciertas zonas, pero que llegan a tener un descontrol y se continúa. También podría ser por los cigarros, sí, si hay alguna persona irresponsable que fuma por estas zonas, también puede provocar incendios. ¿Ya? Entonces, también se dice en algunas literaturas o algunos autores mencionan que de repente cuando hay una tala desmedida de estas zonas, también los agricultores o los pobladores consideran que es bueno hacer la quema para como medida de rechazo pues a la tala excesiva. Pero bueno, son hipótesis que existen. Incendio forestal entonces, una de las causas del desequilibrio ecológico. ¿Qué más tenemos por acá? El sobrepastoreo. Demasiado ganado que esté pasteando en un territorio puede provocar el desgaste de los suelos también y de la vegetación que existe en esta zona. Miren, por acá, por ejemplo, aquí hay demasiado ganado y esta zona ya está seca. ¿De dónde van a alimentarse los animalitos? Ya no hay un sobrepastoreo. Pastoreo intensivo por largos periodos de tiempo en esta zona, dice. Pastoreo de ganado y sobrepoblación de animales salvajes. Allá, también cuando llegan animales salvajes pueden estar consumiendo demasiado nuestros bosques y producir el sobrepastoreo. Es una de las causas de desertificación y erosión, para que estos suelos que no reciben lluvias, el ganado está aprovechando todas las plantaciones, los pastos, poco a poco esta zona se puede convertir en un desierto, ¿ya? Por desgaste de los suelos. Sexta causa de desequilibrio ecológico, sobreexplotación de los recursos. Otra vez la mano del hombre, la industria. ¿Qué viene a ser, por ejemplo, acá en la pesca? Aquí hay una pesca intensiva, ¿no? De todos nuestros recursos marinos. Entonces puede llegar incluso a perderse algunas especies, ¿no? Las anchovetas, por ejemplo, en el Perú son recursos hídricos sumamente abundantes, pero las grandes industrias están ahí con sus buques, están prácticamente aprovechando o sobreexplotando nuestros recursos marinos. La tala y quema de la vegetación merma el hábitat. También aquí en la sobreexplotación de recursos está la tala y la quema de la vegetación también de estas zonas. ¿Qué cosa va a hacer? Disminuye el hábitat y el desarrollo de muchas especies. Los bosques tardan varios siglos para instalarse en una zona, si sobreexplotamos los recursos, por ejemplo, ¿ya? La caza y la pesca excesiva merman las poblaciones, como la taruca, vicuña, entre otros. ¿Qué cosa pasa? Acá hablamos sobre la pesca. La caza, hay caza, de repente por deporte, como por ejemplo un tiempo hubo acá en Perú, la caza de los venados, que los cazadores pues mataban a estos animalitos ya sea por su piel o por su carne y estaban perjudicando la población de estos venados. Hay que tener mucho cuidado, dice, la caza y pesca excesiva merma la población como la taruca, vicuña y otros. Merma también la cantidad de animales y la depredación las pone en peligro de extinción. Ajá, lo que les mencionaba, los cazadores, los depredadores, hay que tener mucho cuidado. Todo se debe hacer con medición, de una manera sostenible, midiendo los recursos para que nos dure para siempre, para poder tener poco a poco de repente estos recursos y aprovecharlos. Séptima causa de desequilibrio ecológico, las especies invasoras. Aquí cuando una especie nueva se le invita a que forme parte de un hábitat,
puede alterar ese hábitat natural, como por ejemplo las truchas que se han colocado en la laguna, en el lago Titicaca, han provocado pues la pérdida de varias ranas y peces oriundos de este lugar, o sea, naturales de este sector. Entonces, esas especies invasoras, como por ejemplo la trucha en el lago Titicaca, han provocado la destrucción o el exterminio de especies nativas de peces y ranas de esta zona, ¿ya? Entonces, las especies invasoras son animales o plantas u otros organismos transportados o introducidos por el ser humano fuera de su hábitat natural. Listo, sigamos. ¿Cuál es la octava causa, dice, del desequilibrio ecológico? Ah, ya, el desgaste de los suelos a causa del monocultivo. Cuando existe en la agricultura, se tiene que rotar la producción, es decir, los sembríos en los suelos. Si producimos maíz, la siguiente temporada sembramos otro tipo de planta, de repente legumbres, alverjita, habas, no sé, vamos cambiando el cultivo. Pero si nos mantenemos con un solo producto, porque hay alta demanda de repente de choclo o de maíz, entonces vamos empobreciendo nuestros suelos. ¿Por qué? Porque estas plantas van aprovechando los nutrientes que ellas necesitan, solamente las que necesitan. Entonces nuestros suelos quedan pobres, 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 pobres. Y eso pues provoca el empobrecimiento de nuestros suelos. ¿Sí? Plantaciones de gran extensión con una sola especie de planta. Causa desgaste de los nutrientes del suelo, erosionándolas. En el monocultivo, las plantas absorben solo los nutrientes que consideran necesarios para su crecimiento. Ejemplo de ellas son el eucalipto, la soya, caña de azúcar, el algodón, el maíz, que son productos pues que si no se hace una variación de su siembra, lamentablemente empobrece los suelos. Bien, son las 8 causas que hemos estudiado nosotros en este tema. Vamos a ver ahora la página 243 para ver la retroalimentación. Dice, escribe 2 de las causas principales que producen el desequilibrio ecológico. ¿Cuál sería uno? Podría ser la deforestación, para mí podría ser la explosión demográfica. ¿Por qué? Porque provocamos nosotros contaminación del medio ambiente, ¿ya? Deforestación, sobreexplotación. Yo creo que no, más bien debe ser el monocultivo y de repente puede ser la desertificación o de repente el incendio forestal. También colócalo por ahí. No hay problema, solo te piden 2. Para mí las 2 principales son la deforestación y la sobreexplotación. Deforestación era pues en un proceso donde nosotros destruíamos la superficie forestal o los campos, y la sobreexplotación era porque aprovechábamos demasiado los recursos, ya sea la pesca, el ganado, las plantas, sobreexplotamos demasiado. 2, dice, se produce cuando las plantas están expuestas al pastoreo intensivo durante largos periodos de tiempo o sin periodos de recuperación suficiente. Ah, ya, cuando hay demasiado pastoreo. ¿Cómo se llama? Sobrepastoreo. Aquí está. 3. Es un proceso donde se destruye la superficie forestal. Se destruye la superficie forestal. ¿Cómo se llama? Deforestación. Ahí está. 4. Es una situación de desajuste o alteración de las relaciones de interdependencia entre los componentes naturales que conforman el ambiente que afectan la existencia de los seres vivos. Situación de desajuste, desequilibrio. ¿Cuál sería? Desequilibrio ecológico, título de la clase del día de hoy. Sigamos por acá. Allá, trabajando en clase. Desequilibrio ecológico. 6 causas. ¿Cuáles serían? Una de ellas, contaminación ambiental, para mí, una de las causas importantes. Pero aquí no sería, de repente, cuando hay mucha gente que se llama explosión demográfica. Claro, pero la explosión demográfica tiene mucho que ver con la contaminación ambiental. 2, deforestación, también es otra causa, donde destruimos pues la superficie forestal. Sobrepastoreo demasiado, de repente aprovechamos o los animales aprovechan una zona y causan pues desertificación de este lugar. Deficiente educación ecológica, no estamos educados para cuidar el medio ambiente, tenemos este problema. Explosión demográfica, hay mucha gente, y sobreexplotación de recursos. Serían las causas principales del desequilibrio ecológico. Vamos a desarrollar ahora la práctica dirigida rapidito. Pregunta 1 dice, se produce cuando la población humana aumenta considerablemente, afectando el medio ambiente y contaminándolo. Allá, explosión demográfica, clave, mucha gente ahí. Dice, se produce cuando la población humana aumenta
considerablemente. 2. Intervienen en el daño de la capa de ozono. ¿Quiénes? Ya, esto no te expliqué, pero son los clorofluorocarbonados, CFC, clorofluorocarbonados. ¿Como cuál? Como el spray, por ejemplo. 2A. 3. El desequilibrio ecológico no se origina por inundaciones, maremotos, sí. Por desastres naturales también se produce desequilibrio ecológico. Inundaciones, maremotos, incendios forestales, acción del hombre, la reforestación. Reforestación no. Reforestación es más bien cuando hacemos plantaciones. Vemos un lugar seco, vemos un lugar donde no hay plantación, nosotros lo reforestamos, lo plantamos. Eso no es desequilibrio ecológico, al contrario. Entonces, ¿quién no? Ya sería la 3E de enano. 4. Puede ser causada por el ganado o por sobrepoblaciones de animales salvajes nativos. Ya. ¿Cuál sería la clave en la 4? Sería el sobrepastoreo. 5. Los incendios forestales se originan en zonas donde la vegetación ha sido sometida a largos periodos de sequías. Además, ¿por qué más los incendios forestales? Por la combustión del gas etileno, dice. Son consecuencias de la deforestación allá, cuando destruimos la superficie forestal. ¿Cuál sería? 6. La pérdida de la biodiversidad. Claro, porque nosotros destruimos, entonces destruimos nuestra flora y también la fauna, entonces hay una pérdida de la biodiversidad. 7. Es un fenómeno que ha motivado la descongelación de polos y aumento de la evaporación del agua de mar, ocasionando la destrucción de muchos habitantes y sometiendo a nuestro planeta a un excesivo calor. Ese es el efecto invernadero. Hay demasiado calor, los gases como el CO2 retiene el calor en nuestro planeta y provoca pues el descongelamiento de los polos y ha destruido pues los glaciares. Cada vez antes había mucho más nieve, ahora hay mucho menos. 8. Es el resultado de la interacción entre las nubes, interacción en las nubes altas de dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno con el agua y el oxígeno, formando una solución de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Ácido sulfúrico y ácido nítrico, lluvia ácida. 8B. 9. Las especies introducidas se vuelven invasoras cuando destruyen y a veces extinguen los ecosistemas donde fueron introducidos. Claro, como por ejemplo la trucha que ingresó en el lago Titicaca y prácticamente ha destruido a las ranas y peces nativas de esa zona. 10. Se da en grandes extensiones de terreno de una sola especie, causando erosión y el desgaste de nutrientes. Acá, palabra clave, se da en extensiones de terreno de una sola especie, monocultivo. 11. Son causas de desertificación, de convertirlos en desiertos. Uso de fertilizantes químicos, de plaguicidas, la deforestación, la utilización excesiva de los suelos agrícolas. Todas las anteriores, ¿cuál sería la 11? La E, todas. 12. Es el desarreglo en el balance que existe entre los componentes naturales que conforman el medio ambiente. Ya, este también es otra definición del título de la clase de hoy, desequilibrio ecológico. 13. Dice, plantaciones de gran extensión con árboles de otro tipo y plantas de una sola especie que ocasionan el desgaste de los nutrientes del suelo. A ver, en la 13, ¿cuál sería? También monocultivo. Plantaciones de gran extensión con árboles, por ejemplo, u otro tipo de planta de una sola especie. Una sola especie, monocultivo. 14. Debido, dice, a la destrucción de la capa de ozono, hay un contacto directo con la radiación ultravioleta que puede generar catarata, ceguera, trastorno del sistema inmunológico, cambios en la composición química de las plantas. ¿Cuál sería la 14? La E, todas. 15. No intervienen en el daño de la capa de ozono. ¿Quiénes no? A ver, el oxígeno. Él no interviene. Los otros sí, los aerosoles, plásticos, acondicionadores de aire, los clorofluorocarbonados también. La 16, 17, 18, 19 y 20, ahí están las claves, por favor, lo desarrollas tú. Chicos, vamos a acabar aquí en esta parte, ahí están las claves de la práctica dirigida. Ustedes lo pasan a su libro, por favor. La práctica domiciliaria es la tarea. Nos vemos en la segunda hora para nuestra clase de Zoom para poder aclarar los temas que corresponden a esta parte. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Bye.